Muy buenos días amigos y bienvenidos a Sin Guión. Durante el fin de semana hemos tenido ya la noticia desde el viernes en la tarde de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Congreso de la República cesar el procedimiento de sanción contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Un asunto que puede ser en realidad complejo de entender para la mayoría de las personas, pero vamos a explicarlo muy brevemente. Estos 4 magistrados hacen una aclaración a una sentencia a solicitud de las partes, aclaración que no se había hecho durante varios años, estaba pendiente. Esto genera una enorme irritación, sobre todo en un grupo de marinos, se mueven a través del Congreso, el APRA los apoya y presentan una acusación constitucional. El objetivo, bajarse a Eloy Espinosa, el magistrado, que fue el ponente en este caso, a como dé lugar. Y por supuesto, no han tenido la razón, obviamente, los magistrados recurrieron para salvar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos les dio la razón. Reacción de algunos congresistas peruanos: nos rebelamos. Nos rebelamos ante la Corte Interamericana y no cumplimos sus fallos. Este librito que yo traigo siempre se llama Constitución. Constitución Política del Perú. Muchos de ustedes me dicen que aprenden mucho con esto. Bueno, hoy día básicamente vamos a leer artículos de la Constitución que parece ser que los congresistas que se quieren rebelar contra las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han olvidado. Vamos a empezar por el principio. El artículo 205 de la Constitución, que está acá y se los voy a leer, nos garantiza a todos, a usted, a mí, a quien quiera, acudir a cortes internacionales. ¿Qué dice? Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. El Perú es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos desde 1980. Ese tratado establece una jurisdicción supranacional para todos los países de América Latina que lo han firmado y que lo han hecho suyo. Y establece que hay una jurisdicción, ¿no es cierto?, compuesta por una comisión que actúa como fiscalía, si quieren, y una corte. Y esa corte es la máxima instancia supranacional en materia de derechos humanos. No hay otra. No se apelan las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos humanos en la región. Después volveremos sobre eso. Muy bien. ¿Hay otras cortes a las que el Perú se somete? Sí, por supuesto. El Estado peruano se ha sometido a través de una convención que se llama Pacto de Bogotá a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ahí solamente van los estados a pelearse entre ellos. ¿Fuimos nosotros? Sí fuimos. ¿Cuándo? Cuando discutimos con Chile los límites marítimos. Salió la resolución, Chile cumplió, nosotros cumplimos y nos convertimos en países serios en la comunidad internacional. Un fallo anterior, por ejemplo, que afectaba a los intereses de Colombia, ¿no es cierto?, motivó que el presidente Santos dijera que no lo iba a cumplir. Al final de cuentas lo ha tenido que cumplir, porque estos fallos tarde o temprano se cumplen. Resultan más fuertes que leyes internacionales, tienen que ser cumplidos. Así que está clarísimo, el 205 nos da a todos los peruanos y al Perú como Estado, en función de su soberanía, el derecho a acudir a instancias supranacionales cuando no encontramos justicia. Tanto el Estado como las personas. Las personas van a la Corte Interamericana cuando violan sus derechos humanos. Los Estados van a la Corte Internacional de Justicia de La Haya cuando tienen problemas entre ellos. La Corte Penal Internacional, a la cual también estamos adscritos, también ve casos de graves violaciones de derechos humanos. Pero si el caso ya se ha visto en el sistema interamericano, no va en apelación a la Corte Penal Internacional como una encuestadora quiere decir y confundir. ¿Ok? Eso no es posible. Deberían haber consultado a algún abogado. Pero vamos a hablar de qué pasa si el presidente no quiere cumplir una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Qué dice el artículo que regula las competencias del presidente de la República? Que es un artículo muy importante. Dice que el presidente de la República le corresponde, inciso 9, artículo 118, cumplir y hacer cumplir las sentencias y las resoluciones de los organismos jurisdiccionales. Es decir, el presidente está obligado a cumplir y hacer cumplir las resoluciones, sentencias, fallos de todos los organismos judiciales, los nacionales y los supranacionales. Está obligado. Eso dice la Constitución. El presidente de la República está obligado a cumplir y hacer cumplir las sentencias. No puede hacerse loco. Tiene que cumplir. ¿Y qué dice sobre el Congreso? Ustedes dirán, bueno, es el presidente. ¿Qué dice sobre el Congreso? Artículo 102, inciso 2. Son atribuciones del Congreso velar por el respeto a la Constitución. Velar por el respeto a la Constitución y a las leyes. Y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Es decir, quien no cumpla con la Constitución es un infractor. Eso lo dice la Constitución. Es decir, la Constitución dice que el presidente tiene que hacer cumplir las sentencias. La Constitución dice que usted y yo podemos ir a un tribunal supranacional. La Constitución dice que el Congreso tiene que velar por cumplir la Constitución. Ya pues más claro no puede estar. No puedes decir, no me da la gana de cumplir la sentencia. ¿Saben qué pasa con los rebeldes? Felizmente nuestra Constitución, que tiene muchas cosas, les recomiendo su lectura, también tiene una sanción para los rebeldes. Ah, claro. No pueden hacer los congresistas lo que les da la gana, porque de repente lo pueden hacer ahora, de facto, por la fuerza, pero tarde o temprano la correlación de fuerzas en el Congreso cambia y son sometidos a sanción. El artículo 99 dice, corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, etcétera, por infracción de la Constitución. ¿Qué quiere decir infracción de la Constitución? Que no te ha dado la gana de cumplir la Constitución, pues. Y por cualquier otro delito que cometan en ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan dejado el cargo. Entonces, el congresista que no lo reelija en el 2021 y que tenga una correlación de fuerzas diferente el Congreso, ¿qué le pueden hacer? ¿Ok? Lo pueden acusar. Muy bien. ¿Para qué? Artículo 100. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Para el congresista al cual destituyan, para el congresista al cual inhabiliten, la pena máxima es 10 años. Que lo tengan bien claro. Si no le da la gana de reconocer un fallo de la Corte Interamericana, no están velando por el cumplimiento de la Constitución. Si el presidente no cumple y hace cumplir las resoluciones judiciales, está infringiendo la Constitución y puede ser acusado por infracción de la Constitución. La sanción es inhabilitación hasta por 10 años en el ejercicio de la función pública. Ustedes dirán, eso nunca ha pasado. Por supuesto que ha pasado. Pregúntenle a las congresistas Marta Chávez, Luz Salgado, Carmen de Lozada. Fueron inhabilitadas por 5 años en el ejercicio de la función pública mientras eran congresistas el 2001. Pregúntenle a Alberto Fujimori, inhabilitado por la función pública por 10 años, y muchos de sus ministros por haber infringido la Constitución. No por delito solamente, sino por haber actuado contra la Constitución. ¿Qué hizo Fujimori? Fujimori decidió no reconocer la competencia contenciosa de la Corte. Se lo inventó. Eso no está en el tratado, no se puede hacer. La Corte siguió emitiendo sus fallos. Emitió el fallo que reponía, por ejemplo, a los magistrados del Tribunal Constitucional que el Congreso de Fujimori había destituido arbitrariamente, como pretendían hacer en este caso. ¿Y qué pasó? Repusieron a los magistrados del Tribunal Constitucional y las personas que estuvieron involucradas en esto fueron sancionadas por infracción a la Constitución. Así que esta historia es conocida. ¿Quieren volverla a hacer? Es su propia Constitución. Esta Constitución la hizo el Fujimorismo en 1993. ¿No la conocen? Acá están los artículos. Yo no me estoy inventando nada. No pueden evadir la acción de la justicia, porque tarde o temprano serán sancionados. Tal vez no en este Congreso, pero sí en uno próximo. Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que ser
obligatoriamente cumplidas por el Perú, nos guste o no nos guste, como tienen que ser cumplidos los fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como tienen que ser cumplidos los tratados a los que estamos sometidos, porque el día que no lo hagamos dejamos de ser una nación seria para el resto del planeta. Ya internamente no tenemos instituciones sólidas, por lo menos salvemos la cara ante el resto de la humanidad. Y es muy curioso que esos congresistas que hacen circular, ¿no es cierto?, decisiones para que Maduro no venga al Perú, porque es un dictador que no reconoce la competencia de la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, salgan a decir que el Perú no debe reconocer la competencia de la Corte Interamericana. Son los mismos, ¿ah? Qué curioso. En el caso de Maduro, sí, claro, mal. En el caso de ellos mismos, ¿cómo es? Muy bien, nos quedamos aquí. Espero que les haya servido la lección. La Constitución está en internet. Ponen Constitución Política del Perú. Ya les he dado todos los artículos: 205, 189, inciso 9, 102, inciso 2, el 99 y el 100. Y ahí entienden todo el problema en 2 minutos. Y si no lo entendieron, lo único que tienen que hacer es volver a ver el video. Gracias a Motivos Más Spa y nos vemos mañana.